bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de encontrarnos nuevamente por esta pantalla. Así que abre tu corazón para recibir esta palabra que el Señor ha puesto en mi vida, que para mí ha sido de edificación y de bendición. Y sé que para ti también lo va a hacer. Y ante todo, que el Espíritu Santo tome control de mis labios, que sea Él dirigiendo estas palabras con su autoridad y sabiduría e inteligencia sobre mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vengo con un tema maravilloso, una enseñanza maravillosa que el Señor puso en mi corazón. Y es importante que nosotros aprendamos la importancia de seguir la voz de Dios y no la voz del pueblo. Aunque muchas veces sean mayorías, nosotros no podemos dejarnos llevar por la mayoría. Tenemos que dejar llevarnos por lo que dice Dios y lo que quiere Dios para dirigirnos y para seguir su voluntad. Y muchas veces nosotros creemos que la mayoría de la multitud, por ejemplo, la mayoría de las personas tienen siempre la razón. Y es importante que a veces entendamos que no se trata de la mayoría, se trata es qué está diciendo Dios o qué tipo de acuerdo estás llegando con Dios, que, que ese consejo o que eso que te están diciendo es qué tan cierto es a la voluntad de Dios en tu vida. Sé muchas veces nosotros nos dejamos llevar porque literalmente como líderes la multitud nos exige o nos pide algo que literalmente nosotros tenemos que dejar como que en ese momento un estar en un freno en ese momento y decir, ya va un momento, ustedes pueden ser mayoría, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué me está hablando Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me está exigiendo Dios? Y de eso quiero hablar porque muchas veces nosotros seguimos la voz del pueblo y no seguimos la voz de Dios y ahí fracasamos. Por ejemplo, tú tienes una empresa, ¿cierto? Tienes una empresa y tú no puedes dejar que en esa empresa tus trabajadores sean los que te ordenen a ti. Tú tienes que ordenar. No quiere decir que por esto yo voy a humillar o voy a venir a no recibir un consejo, siempre y cuando ese consejo esté alineado a la voluntad de Dios, a lo que Dios te haya dicho y hablado. Pero si ese consejo se sale de la voluntad de Dios, no puedo tomar ese consejo como líder. Y no estoy hablando nada más como en este caso líder de la iglesia o pastor o profeta, no, estoy hablando también de la área que puedas ser tu líder como en tu casa, en la área como líder en tu como si en tu negocio, en tu empresa, es importante que nosotros entendamos que si Dios es el que toma el control de nuestra vida, si Dios es el que toma ese timón y es el que nos está dirigiendo y viene cualquier persona o cualquier pueblo en el lugar donde nosotros se nos levanta a exigirnos algo que no va a la voluntad de Dios, ahí va a haber problemas si nosotros seguimos la voz del pueblo y no seguimos la voz de Dios. Y me puse a estudiar y me puse a autoanalizar. Y el Espíritu de Dios me hacía entender que cada vez que el pueblo exigía y hablaba, literalmente había caos, había problemas en la Biblia. Y yo dije, wow, qué importancia que nosotros no sigamos la voz de la mayoría o lo que dice el pueblo, que lo que dice Dios y que me está exigiendo Dios en mi vida. Y de eso vamos a hablar porque yo anoté aquí, sigue la voz de Dios, no la del pueblo. Cada vez que el pueblo exigió algo al hombre, Dios, lo que Dios le estaba diciendo, el pueblo armaba un caos o un fracaso y consecuencia por lo que estaba exigiendo. Vamos aquí y me llamó la atención cuando Jesús lo habían agarrado y lo habían tomado en ese momento y dice en Mateo capítulo 27 verso 22 y dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús, llamando el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y yo decía, wow, todos estaban ofendiendo, señalando, condenando a alguien inocente, alguien que no tenía que ir a la cruz, alguien que literalmente no se merecía eso. Pero cuando se levantaron a decir que lo crucifiquen, estaban exigiendo algo que ellos querían, pero que estaban mal. Y ahí yo dije, Dios mío, el pueblo cuando se levantaba siempre hacía daño, siempre cuando exigía, siempre quería algo que estaban errado. Estaban llevando
al mejor hombre que estaba en la tierra, que era Dios hecho carne, a crucificarlos, a señalarlos, a condenarlo cuando era inocente, y prefirieron exigir en ese momento que soltaran a Barrabás que en lugar que a Jesús. Y ahí dice, crucifíquenlo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Dijo Pilato. Y ellos dijeron, crucifíquenlo. Y yo digo, mira todo el caos que estaban haciendo sin ellos en ese momento tener el consentimiento o quizás reaccionar a lo que le estaban haciendo a Jesús. Y es importante que nosotros no sigamos la voz de la multitud o la voz del pueblo, porque nos van a llevar al fracaso y nos van a llevar a la peor decisión de nuestras vidas. Que siempre nosotros como líder o como seres humanos podamos seguir la voz de Dios y pedirle al Señor siempre esa orientación o esa cobertura o esa confirmación en nuestras vidas, porque no me puedo dejar llevar por lo que dice la multitud, sino lo que dice Dios en mi vida. Y otra cosa que me llamaba la atención, mientras que ayer el Señor me dio esta palabra, Eliseo en un momento se movió, en ese instante se movió por estos siervos que él tenía, y estos siervos que él tenía lo llevó al cabo, lo llevó al problema, lo llevó al conflicto. Por un momento aparentemente no pensaban ellos mal, pero era un caos lo que le estaban haciendo, o era no un caos, un problema que le iba en ese momento causar a Eliseo, que tuvo que resolver el problema. Y ahí me quedé pensando y autoanalizando lo que el Señor venía poniendo en mi corazón, la importancia de nosotros dejarnos guiar por la voz de Dios, porque aunque muchas veces la voz de Dios nos parece incómoda, aunque muchas veces el Señor nos exija o nos pida algo y estemos pidiendo, como quien dice, el Señor nos está exigiendo, pidiendo algo que nosotros no nos parezca, siempre el Señor después a mitad de camino nos va a hacer entender que Él está metido en el asunto, y donde Dios va delante de nosotros siempre nos va a respaldar, nos va a hacer entender que su voluntad nos va a hacer comprender muchas cosas, a pesar que a nosotros nos incomode muchas veces. Pero cuando literalmente nos movemos por nuestra propia voluntad, por nuestra propia manera, porque queremos hacerlo por capricho, porque somos nosotros, porque me está diciendo mi compañera, porque todo mi grupo me dice que es así, literalmente ahí nos va a traer caos, problemas y conflictos, porque no lo hice por obediencia hacia Dios, sino por obediencia al pueblo. Lo hice por obediencia del compinche que tengo, de las amigas, de los amigos, porque me lo está diciendo la persona que yo más quiero, que es parte de mi ¿cómo decir? De la universidad, porque me lo está diciendo esa persona que literalmente ha sido confiable mío, ha sido confiable para mí durante todo este tiempo del negocio. Pero cuando yo sigo la voz de Dios, yo no voy a fracasar. Yo voy a ver fruto, yo voy a ver efectividad en lo que estoy haciendo. Pero cuando yo sigo la voz del pueblo, que representa cualquier hombre o cualquier grupito, literalmente yo voy a fracasar. Y dice la palabra en Segunda de Reyes capítulo 6 verso 1, Eliseo hace flotar la hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él le dijo, anda. Y dijo uno, te rogamos que venga con tu siervo. Y él le respondió, yo iré. Y se fue con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó, diciendo, Señor mío, era prestada. Y el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, y entonces cortó el palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo, tómalo, y extendió la mano y lo tomó. Uno de los siervos en ese momento les está diciendo, vamos a movernos de aquí porque el lugar es estrecho, el lugar es angosto, quizás allí ya no cabían, se sentían incómodos, no sé qué era lo que estaba pasando, pero Eliseo se mueve por el siervo, no por voz de Dios. Y durante que hace ese movimiento, viene literalmente un problema en eso. Hubo solución, hubo ayuda, sí, pero hubo un problema. Habían perdido algo que no era de ellos, y él tuvo que resolver ese problema.
Quizás si se hubiesen quedado donde estaban, no hubiese pasado eso. Me traía eso el Señor a mi espíritu y decía, verá, si se hubiesen quedado en ese lugar, a lo mejor que era estrecho, no hubiese pasado ese problema, pero aún vemos ahí que se movieron, empezaron a trabajar, como quien dice, para extenderse, y en ese momento se le cae el hacha y el hacha no era de ellos. Entonces ahí nos damos cuenta que él tuvo que resolver un problema, que a lo mejor un susto, cómo vamos a hacer, cómo vamos a buscar eso, cómo fue que se cayó, pero ahora tenemos que resolver este problema. Entonces es importante que nosotros no nos movemos ni siquiera por nuestro instinto, sino por la voluntad de la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué quiere Dios a mi vida? Hablaba ayer con una persona y le hacía entender que muchas veces, sí, nosotros hemos dicho que cuando el Señor nos habla, nos genera paz, y cuando el Señor nos va a guiar en nuestras vidas, siempre nos va a generar paz, pero muchas veces nos va a generar incomodidad, y la incomodidad no, muchas veces no vamos a sentir totalidad de la paz, porque vamos a creer que es mentira lo que Dios está hablando y lo que nos está exigiendo en el momento, perdón. Y literalmente cuando yo estoy en ese momento que estoy para seguir la voz de Dios, no voy a sentir la totalidad de la paz. ¿Por qué? Porque muchas veces voy a estar luchando con el yo, y el yo va a querer hacer lo contrario de lo que Dios me está diciendo, y eso muchas veces me va a provocar un poco de aflicción o de tristeza, porque literalmente yo quería otra cosa, yo quería seguir otra cosa, yo iba a tomar otras decisiones, yo iba a hacer otras, tenía otros planes, yo creía que Dios iba a hacer otras cosas conmigo, pero el Señor es Él es muy para cambiarnos los planes a nosotros y poner sus planes en nuestras vidas. Y es por eso que nos tenemos que aprender a caminar bajo la voluntad de la voz de Dios y desecharnos hasta nosotros mismos y nuestros propios deseos para decir, esto es lo que yo quiero, pero Dios quiere otra cosa. Esto es lo que el Señor me está diciendo, pero este grupo me está diciendo lo otro. Esto es lo que el Señor me está exigiendo, aunque yo no entienda, no comprenda, no me parezca, sienta un poco de incomodidad, pero parece que el Señor me está incomodando para yo poder levantarme a hacer su voluntad. Y ahí es cuando literalmente no voy a haber caos, no voy a haber problema, voy a ser efectivo en lo que estoy haciendo porque estoy obedeciendo la voz de Dios. Pero cuando yo sigo la voz que no es de Dios, aún mi propia voz o la voz de cualquier grupo o la voz de cualquier persona que me esté queriendo decir lo contrario de Dios, ahí yo voy a tener problemas y caos. ¿Qué hicieron? Llevaron a Jesús a la cruz, mataron a Jesús, a alguien inocente, el pueblo. Vemos aquí, hubo un problema, tuvo que Eliseo en ese momento pasar un susto y hacer un milagro inmediatamente para conseguir algo que se había perdido, que no era de ellos. Vamos a Éxodo capítulo 32 en adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender el monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque este Moisés, el varón en que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en la oreja de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y tráemelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían sus orejas, y lo trajeron a Aarón, y ellos lo tomó en las manos de ellos, y le dio forma de un buril, y e hizo, e hizo de ellos un becerro de defunción. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y prestaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho un becerro de disfunción y lo han adorado. Aquí vemos el caos totalmente del pueblo en ese momento desesperadamente, y el desespero que tenía el pueblo llevaron a un líder.
que fue Aarón en ese momento, al punto que este hombre levantó un altar, pero no para Dios, sino de un becerro, y empezaron ese pueblo a adorar ese becerro en ese momento por su desespero de que Moisés no bajaba del monte que estaba hablando con Dios. Ahí nos damos cuenta la importancia de nosotros no dejarnos llevar por el desespero y por lo que nosotros estamos viendo, sino esperar en lo que Dios ha dicho y en lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque literalmente el desespero nos lleva al fracaso. Este pueblo llevó a un líder en ese momento a desesperarse y en ese momento hacerles caso a la voluntad de ellos, al punto que él mismo le armó, como quien dice, el altar de becerro. Y ahí nos damos cuenta cómo Dios le dice a Moisés: baja, porque este pueblo se ha corrompido, mira lo que han hecho, mira todo lo que están haciendo. Moisés baja, en ese momento rompe las tablas que él llevaba con los 10 mandamientos molesto, y ahí vemos que él le ruega después más adelante a Dios para que Dios perdone el pueblo, pero aún así Dios perdona este pueblo, pero hubieron personas que murieron. Y aquí vemos el fracaso de un pueblo de un líder fracasando por una voz de un pueblo, de un de una multitud que le estaba exigiendo algo que en ningún momento Dios lo mandó y Dios le dijo. Y es importante, siempre nosotros dejarnos llevar por la voz de Dios y no por lo que dice la gente, porque ahí fracasamos. Por ejemplo, hoy en día hay personas que le exigen a un profeta o le exigen a un pastor, le exigen: pero pastor, venga, pero pastor, mire que le dice Dios, pastor, pero o le dicen al profeta una profecía, profetízame. Mira, porque es que nosotros tenemos que entender que el poder es de Dios, no de nosotros. Por ejemplo, a mí me ha tocado y Dios me ha probado, y yo lo he visto, gente que llegan afanados y exigiéndome algo que ni siquiera yo puedo hacer, porque solamente Dios es el que tiene el poder. Y yo le digo: no, un momento, porque Dios a mí no me ha hablado, Dios no me ha dicho, espérate para ver qué dice Dios. No, pero que tú crees que te va a decir Dios, que me dice Dios, no, que tú piensas, se va a resolver. Yo no soy una varita mágica y ni mucho menos soy bruja para estar diciéndote ya lo que va a pasar. No, espera que Dios me hable, espérate que Dios me confirme y espera que Dios me diga. ¿Por qué? Porque yo no voy a venir a hablar o a profetizar algo que literalmente tú quieres escuchar para agradarte a ti y a Dios no. Eso me puede llevar a una consecuencia a mí. Entonces literalmente hay que siempre hablar y dejarle claro a las personas lo que Dios está diciendo, y si Dios no ha hablado, Dios no ha hablado, y si Dios no ha dicho, no ha dicho, porque hay que dejarle claro a esas personas. Por la culpa de este pueblo, este hombre fracasa delante de Dios y le hace entender Dios a Moisés que bajara porque este pueblo se había corrompido. Importante que nosotros no nos debemos llevar por lo que quiera, por lo que exija el pueblo, sino lo que quiera Dios en mi vida y lo que Dios me esté diciendo. El desespero es una de las cosas que puede llevar a un líder y a un pueblo o a un ser humano, vamos a decirlo así, que lo puede llevar al fracaso. ¿Por qué? Porque el desespero nos lleva en ese momento a no ver lo que estamos queriendo en ese momento, lo que estamos anhelando, y literalmente pues, buscamos hacer las cosas a nuestras maneras. Ahí nos damos cuenta que ellos estaban esperando a Moisés, y por no esperar el hombre de Dios literalmente fracasaron. Nos damos cuenta también que eso le pasó a Saúl. Eso fue el fracaso de Saúl, el no esperar lo que Dios quería hacer en ese momento con él y Samuel, y que Samuel era el sacerdote en ese momento, el que venía, como quien dice, a hacer el sacrificio con él. Él agarró y empezó a hacer lo que le tocaba a Samuel, y literalmente por no esperar empezó a hacerlo a su manera y fracasó. Vemos aquí en Números capítulo 20, vamos a ver, dice aquí: llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y se fue sepultada. Y porque no había agua por la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a esta congregación delante de Jehová al desierto? Aquí vemos la murmuración y la queja que ellos tenían delante de Moisés y de Aarón. Yo me imagino que no sería fácil, porque no eran 3 personas, era una multitud que tenía este hombre de cargo, y ahí empezaron a querer, como quien dice, a murmurar y a criticarlo y a señalarlo porque a ellos le faltaba agua, y el problema no era el agua, el problema es que ella era inconforme. Y ahí nos damos cuenta que ellos empezaron contra los hombres que Dios le había puesto para llevarlos y direccionarlos. El problema no era nada más de los líderes, porque ellos también estaban siendo perjudicados en ese momento, porque ellos tampoco tenían agua. Y ahí nos damos cuenta que era Dios el que tenía que hacer el milagro, pero ellos le agarraron
contra Aarón y Moisés. Este pueblo era muy inmaduro espiritualmente. Y aquí nos damos cuenta la manera que ellos empezaron a murmurar y a quejarse contra estos líderes y a exigirle algo que ellos no tenían. Y ahí formaron un caos. ¿Por qué? Porque llevaron al líder que no entrara en la tierra prometida. No lo voy a leer completo porque no, es muy largo, vamos a decirlo así. Pero ahí nos damos cuenta que Moisés, en lugar de escuchar o obedecerle a Dios, en ese momento de hablarle a la roca, él golpeó a la peña como tal, molesto porque ya lo tenían cansado. Y es importante que nosotros como personas o seres humanos podamos siempre escuchar la voz de Dios y dejarnos llevar por lo que el Señor nos está diciendo y atentamente escuchar lo que Dios nos está diciendo. El Señor le dijo, háblale, no golpéale, pero como su molestia ya estaba tan fuerte porque el pueblo lo presionaba, él lo golpeó y no agradó a Dios por obedecer a Dios y no entró a la tierra prometida. ¿Cuántas personas estarán exigiéndole en este momento a un líder, a un pastor, algo que esa persona no está a su alcance? ¿Cuántas personas estarán ahorita diciéndole a su jefe o a su jefa, mira, esto, lo otro, exigiéndole algo que no está a su alcance? Nosotros no podemos poner a presionar a nadie. Nosotros no podemos presionar a nadie porque nosotros necesitamos el día de hoy saber qué quiere Dios en nuestra vida, caminar en obediencia y seguir esa voz que el Señor siempre tiene para dirigirnos y orientarnos. Cada vez que el pueblo hablaba, cada vez que el pueblo exigía, cada vez que el pueblo presionaba, cada vez que el pueblo daba un consejo, traía maldición, traía desastre, desorganizado las cosas y literalmente traía caos. Le trajo caos a Moisés en varias ocasiones. Vemos cuando el pueblo, cuando Jesús también, vemos cuando Saúl se levanta como quien dice agradar al pueblo. Vemos también cuando Eliseo se mueve por los siervos y aquí nos damos cuenta que nosotros no podemos seguir voz de hombre sino voz de Dios. Mira, pueden ser muchos los trabajadores que se estén levantando contra ti y tú tienes tu empresa y estás ahí informando tu empresa y estás ahí dándole fuerte, pero si ellos te están exigiendo algo que va a lo contrario de lo que Dios te está diciendo, pues no le sigas. Espera lo que Dios te ha dicho, no te dejes presionar, no te dejes manipular, deja que el Señor te oriente y te guíe. Muchas veces la voz de Dios te va, como quien dice, a incomodar. Este pueblo quería agua, el mismo Dios era el que tenía el poder de dar el agua. Aparentemente vemos aquí a un Aarón y a un Moisés necesitando el agua y es incómodo muchas veces necesitar un milagro que el Señor quiere, que nosotros necesitamos de parte de Dios. Es difícil nosotros querer algo en ese momento y decirle, Señor, lo necesito, Señor, mira lo que estoy pasando. El Señor está viendo, el Señor está, como quien dice, está al tanto de lo que tú estás pasando y de lo que estás viviendo, pero aún así el Señor muchas veces va a probar nuestro corazón. Y ahí es cuando vemos que el Señor, mira, no nada más con el agua, sino también con la comida, cuando ellos querían querer carne, todo lo que ellos le exigían a Dios, Dios buscaba la forma de dárselo y hacerle entender que Él tenía el poder de dárselo, pero siempre Dios lo que probaba es el corazón de este pueblo. Y aún así este pueblo nunca quiso escuchar a Dios y nunca le dio la gana de obedecerle a Dios como Dios quería, porque al final era el corazón de lo que Dios quería cambiar a este pueblo. Y ahí nos damos cuenta que ellos se llevaron de consecuencia también a no entrar a la tierra prometida a Aarón y a Moisés. ¿Por qué? Por su mal comportamiento. Cuando nosotros seguimos a esas personas necias, cuando nosotros seguimos a esas personas que no quieren obedecer a Dios, que siempre están murmurando, amargados, que siempre están ahí siguiendo a sus propios caprichos, nosotros vamos a fracasar. Porque, por ejemplo, si Dios nos está hablando, nos está diciendo algo, nosotros tenemos que creer lo que Dios está diciendo y seguir creyendo lo que el Señor va a hacer. Si los demás no creen y no quieren atender, pues yo lo siento, fracasen ustedes, pero yo voy a seguir diciendo y hablando lo que el Señor me dijo y esperando lo que el Señor me ha dicho. Cada vez que seguimos la voz del hombre fracasamos, pero cuando seguimos la voz de Dios, aunque parezca difícil, aunque sea muy difícil, aparentemente nosotros vamos a poder avanzar. Que nosotros no seamos como Aarón, ni como Saúl, ni que nosotros caminemos por la voluntad del hombre, sino que nos levantemos el día de hoy a decir, ¿sabes qué?
voy a seguir la voz de Dios. Muchas veces la voz de Dios te va a incomodar, no vas a tener que pelear con la misma tú, con el mismo tú. Yo le decía ayer a alguien, mira, muchas veces a mí el Señor me ha puesto a pelear conmigo misma, a decir, sabes que tengo que morir a esto, tengo que renunciar a esto. Me ha traído un poco de dolor, me ha traído un poco de aflicción porque no era lo que yo quería o no era lo que yo pensaba, pero el Señor me dijo, el Señor me habló y en el camino el Señor me convenció y me hizo entender que nunca era para fracaso, sino que siempre era para mi propia bendición. Cuando el Señor nos habla, nosotros vamos a ver respaldo, bendición, expansión, vamos a ver multiplicación, van a ver, las cosas van a ser hermosas, pero cuando nosotros seguimos voz de hombre y el propio capricho de nosotros y queremos seguir lo que nos está diciendo otra persona, literalmente nosotros vamos a fracasar, porque a la hora de la chiquita y del problema, esas personas no van a hacer nada. A la final este pueblo nunca hizo nada por Aarón y por Moisés. ¿Sabes por qué? Porque por la culpa de este pueblo ellos tampoco entraron. Y ahí nos damos cuenta la manera de que yo veo que este pueblo en ningún momento le dijo, bueno, nosotros fuimos los que fallamos, Señor, perdónalos a ellos, porque ellos no, este pueblo no le importa. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un punto de que o son ustedes o somos nosotros, o soy yo o eres tú, pero aquí yo no voy a seguir tu voluntad, voy a seguir lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque si no voy a fracasar yo y no voy a ver las maravillas de Dios en mi vida. Hoy necesito que alguien se levante a no seguir voz de hombre, sino voz de Dios, a obedecer lo que Dios te está pidiendo y lo que te está exigiendo, que por más que sea bonito, que por más sea lo que te estén maquillando las cosas, no te dejes llevar por lo que te dice la gente, sino por lo que te dice el Señor. Algo que yo he aprendido, que yo he visto que hay personas que se levantan como quien dice a exigirle algo a esos líderes, a esos profetas, y esos terminan profetizando y empiezan a hablar cosas que no Dios ni ha hablado, Dios no ha dicho en ese momento. Y yo digo, Dios mío, literalmente eso es un peligro. ¿Por qué? Porque presionan tanto, yo quiero una profecía, yo quiero una profecía, eso se está viendo mucho. Mira, una profecía que Dios dice que Dios va a hablar. No, no, no. Si Dios quiere hablarte, Dios también te puede hablar en la Biblia. Dios no necesita hablarme a mí nada más. Dios necesita también hablarte. Vaya a orar, vaya a leer la Biblia para que Dios le dé una profecía. Pero a mí usted no me va a venir a exigir algo que literalmente me va a llevar al fracaso. Yo he visto gente y me han presionado. Mira, ¿qué me dice Dios? Mira, no te ha respondido Dios. No, Dios no me ha hablado, Dios no me ha dicho. Y si usted quiere que Dios le habla, vaya a la oración y que Dios le responda. ¿Por qué? Porque me vas a llevar a mí al fracaso. ¿Por qué? Porque yo no tengo que, yo no, o sea, me vas a poner a mí a adivinar para yo profetizarte, no puedo. Es importante que nosotros nos levantemos no a seguir la voz del pueblo, sino la voz de Dios. Si Jehová habla, que se hable lo que Jehová está diciendo, pero si Jehová hace silencio, pues hagamos silencio. El pueblo en ese momento no esperó que Moisés bajara, se desesperaron. No te desesperes, espera en el tiempo de Dios y aguanta y resiste lo que el Señor muchas veces permite en tu vida por proceso. Bendiciones, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y recuerda compartir esta palabra, porque así como ha sido de bendición para ti, ha sido para mí también y puede ser para otra persona. Y ponle un like, un me gusta a esta predicación para yo entender que la escuchaste y que te gustó. Bendiciones.